Evoluciona o muere, gitano. Por José Duarte. Introducción. Primera parte. Los orígenes y el término de un viaje. 1. Los movimientos de los gitanos en Europa. El lugar de origen. Las leyendas y la lengua de los gitanos. Se ha construido una variedad de hipótesis y enarbolado gran cantidad distintos de suposiciones, que intenta fijar el origen remoto de los gitanos en puntos de la Tierra. Pero la cuestión continúa estando abierta. El conocimiento tradicional de los gitanos, sin historia escrita, parece ser muy oscuro y contradictorio. En Gran Bretaña, por ejemplo, las opiniones de los gitanos, en unos casos, sitúan su propia procedencia en Egipto, y en otros afirman que nadie, ni ellos mismos, conocen el punto de partida. Bentway, 1970. Se puede encontrar ideas similares en España. Algunos gitanos se dicen hijos de la gigantona de Egipto. Otros afirman que su estirpe está entre los hijos del faraón de Egipto. El caso es que nunca pueden llegar mucho más allá en el intento de relacionar estas ideas con las leyendas que aparecen dispersas por Europa sobre el origen egipcio de los gitanos. 3 de ellas parecen ser comunes a gitanos de países tan diferentes y distantes como Francia, Hungría y España. La primera hace a los gitanos descendientes de Adán, y de una mujer distinta de Eva en su relación con Adán. De ahí que algunos gitanos concluyan que nacieron sin pecado original que contamina a los payos, y sin pecado no están sujetos al trabajo cuando se entiende como obligación y castigo. Las otras leyendas hace referencia a una maldición que Dios hizo recaer sobre el pueblo gitano. En ambas, es Egipto el lugar de origen. Según una, los gitanos son descendientes de aquellos egipcios que negaron su ayuda a la Virgen María, San José y el niño, cuando huían de la persecución de Herodes. La otra describe la crucifixión de Cristo. Los soldados romanos buscaban clavos para sujetar su cuerpo a la cruz, pero ni encontraban clavos ni herrero que quisiera hacerlo. Un hombre egipcio accedió a ello, y por maldición de Dios, tanto él como toda su familia vagarían por el mundo durante toda la vida suya y de sus descendientes. El hecho es que no todos los gitanos conocen estas leyendas, y que muchos, al menos en este país, carecen de una tradición sólidamente arraigada sobre su origen. Ante tales preguntas, las respuestas suelen apuntar a Egipto, la India, e incluso Hungría. Lo que sí tiene en común es que cada uno da por válida su versión para la totalidad de los gitanos del mundo. Veremos más tarde en este mismo capítulo que la procedencia egipcia de los gitanos se ha aceptado durante mucho tiempo en la literatura, especialmente la que corresponde de los siglos XV al XVIII. Existe hoy cierto acuerdo entre personas conocedoras del tema en señalar la India como punto de partida de este pueblo. Lingüistas historiadores han llegado a esta conclusión sobre una base casi exclusivamente lingüística. La lengua gitana es el romaní o romano, que se habla en varios dialectos en distintos puntos de Europa. Ya veremos hasta qué punto diferentes grupos de gitanos pueden de hecho comunicarse a través de estos dialectos. Los lingüistas han clasificado el romaní como lengua neo-aria del tipo que se encuentra en el noroeste de la India. Fue Christopher Rudiger, 1782, quien en la segunda mitad del siglo XVIII encontró una correlación entre la lengua romaní y la hablada en el noroeste de la India. Y durante el mismo periodo, un lingüista alemán, Gregmann, 1782, identificó el romaní como la lengua que se hablaba en la margen derecha del río Sindh, que actualmente tiene a Karachi por capital. Una considerable cantidad de literatura ha versado sobre la conexión hipotética de Sindh con el nombre dado a los gitanos en diferentes partes del mundo, tales como Sindhi, Sincalo, Singaro y Sigaro. Barnloway, en un libro dedicado a todos los gitanos del mundo, 1970, discute el trabajo de Sir Ralph Turner, August Podimiclosic. Sir Ralph Turner, especialista inglés en sánscrito, al analizar los dialectos del romaní, 1926,
coloca a los antepasados de los gitanos en la India central, moviéndose en dirección noroeste, hacia los años 300 a.C. Más tarde, en el siglo XIX, August Pott, 1844, y Xavier von Miklósik, 1872, coincidían en fijar el tiempo en el cual los gitanos habían abandonado el noroeste de la India en dirección a Europa. Escribían que los dialectos arios de la India estaban, en cambio, sobre el año 1000 después de Cristo, transformándose en las formas lingüísticas que actualmente se hablan en el área. Pero los dialectos del romaní, aunque incluían algunos de aquellos cambios, no incluían todos ellos. Sobre esta base exclusivamente, concluían que el éxodo de los gitanos habría comenzado probablemente sobre el año 1100 después de Cristo. Partiendo de estas investigaciones y de los datos que constan en los primeros documentos relacionados con la aparición de los gitanos en Europa, muchos autores han especulado sobre la posibilidad de que fuera la gran invasión turca la razón fundamental para la dispersión de los gitanos por Europa. Fue a comienzos de los años 20 de este siglo, cuando el Dr. Sampson, 1926, propuso una hipótesis importante sobre el éxodo de los gitanos. Los gitanos, compartida hoy por la mayoría de los autores preocupados por el tema. A través del análisis de los dialectos del romaní, especialmente los hablados por los gitanos galeses, reconstruyó la ruta que los gitanos habían seguido en su movimiento hasta el extremo occidental de Europa. A partir de Indostán, habrían pasado a Afganistán, y de aquí al Irán. En Irán, según afirma, tomaron dos caminos diferentes. Algunos llegaron a Bizancio a través de Armenia, y otros pasaron al norte de África habiendo cruzado Siria. Esto explicaría por qué se encuentran palabras greco-bizantinas solamente en algunos grupos gitanos y palabras árabes solamente en otros. Los orígenes de los gitanos y su historia remota se han analizado casi exclusivamente sobre una base lingüística. Incluso esta parece ser dudosa, al no haber un acuerdo total entre los especialistas acerca de muchas palabras que parecen ser fundamentales para la argumentación realizada desde la propia perspectiva lingüística. Así, mientras la palabra rom, que aporta su raíz a romaní, lengua gitana, y gente gitana, piensan algunos que deriva de dam, gente de una casta inferior del noroeste de la India, otros concluyen que deriva de damara, una palabra sánscrita que significa tambores. La llegada a Europa. El primer documento en el que se menciona a los gitanos se encuentra en las Crónicas Bizantinas Ferrer, 1965 2.16. Indica la presencia de gitanos en Anatarlos, en Cilicia en el año 835 después de Cristo. Y por lo tanto, mucho antes del tiempo hipotético marcado para el éxodo de los gitanos de la India por Miklósik, sobre el año 1100 después de Cristo. Pero precisamente sobre esta última fecha existe la posibilidad de que los gitanos estuvieran en Grecia, tal como escribe un monje del monte Athos. Se refirió a unas gentes conocidas por Atzicani, que eran hechiceros y ladrones. Dowey, 1960, Klebert, 1967. Durante los siglos XII y XIV, se disemina sobre el área que se extiende desde el Peloponeso hasta el río Danubio. Hay referencias sobre ellos en documentos fechados en Creta en 1322 después de Cristo, y más tarde en Corfú, Creta, y los Balcanes. Kleber, 1967. Dowey, 1970. Valaquia, actual sur de Rumania, al igual que Moldavia, hoy noroeste de Rumania y sudoeste de Rusia, se vio invadida por un gran número de gitanos, y solamente 16 años después de su llegada, se había decretado su captura como esclavos. Mantuvieron este estatus durante muchos siglos, de modo que en 1835 todavía encontramos documentos rumanos que establecen el precio de los gitanos a los vendedores y compradores de esclavos. Por tanto, parece que fue ya muy entrada la segunda mitad del siglo XIV cuando los gitanos comenzaron a diseminarse sobre la Europa occidental, escapando muchos de la esclavitud de Valaquia, y tomando dos rutas diferentes,
una a través de la costa mediterránea, y la otra sobre la Europa central. Poissonier, 1853. Ferrer, 1965. A comienzos del siglo XIV los encontramos ya en Hamburgo, donde las crónicas nos hablan de un duque y un conde que habían entrado en la ciudad. Münster, 1955. Desde aquellos años, y a lo largo de todo el siglo, los documentos hacen referencia casi invariable a bandas de gitanos de un número que oscila entre 25 y 125 personas, conducidas por los llamados condes o duques. Existe otro elemento común a la mayor parte de la evidencia documental. Muchas de esas bandas llevaban consigo cartas de salvoconducto firmadas por Segismundo de Bohemia. Una de estas cartas está fechada en 1423, y por requerimiento del emperador, se pide a sus súbditos y oficiales que favorezcan y protejan al gitano Ladislao y a su gente, y ordena que, si cualquier problema o perturbación surgiera entre ellos, entonces ninguno de vosotros, sino el conde Ladislao solamente, tendrá el poder de juzgar y sancionar. Dowey, 1970. Con cartas similares a estas, muchas bandas de gitanos atravesaron Alemania, Suiza, Bélgica y Holanda. Aquí aún en el primer cuarto del siglo XIV, un documento encontrado en Deventer nos indica que un duque Andrés de Egipto Menor había entrado en la ciudad acompañado de una centena de seguidores. Juan Castellagasol, 1967. Estos condes y duques de Egipto Menor, provistos de cartas de presentación firmadas por Segismundo, ofrecieron la razón por la que los gitanos fueron llamados desde entonces egipcianos, de donde se deriva el vocablo castellano gitanos. Durante el siglo XV, y más tarde, los europeos pensaron que los gitanos provenían realmente de Egipto. Pero parece ser que Egipto Menor se utilizaba en el sudeste de Europa para denominar una región de Asia Menor. En cuanto al nombre bohemios o bohemians, tan comúnmente utilizado en Francia, parece estar relacionados con los primeros gitanos que penetraron en el país, y que traían consigo las famosas cartas de paso del emperador de Bohemia. No tenemos una idea clara de cuánto se convirtieron los gitanos al cristianismo. Aparecen como tales en Bolonia, en 1422. Un documento de esta fecha indica que otro duque Andrés, o quizá el mismo que se mencionaba en los Países Bajos, estaba de paso en Bolonia camino de Italia, en donde pensaba llegar hasta Roma para visitar al Papa. No existe evidencia sobre aquella posible visita entre el Papa Martín V, por aquellos años, y los gitanos. Sin embargo, sí existe un documento que nos indica la presencia de los gitanos en Roma en el año 1422. Esto es, en el mismo año en que el duque Andrés dijo en Bolonia que se dirigía a Roma a ver al Papa. En 1427, otro documento hace referencia a la presencia de gitanos en París. En él se indica que ellos afirmaban ser cristianos en su tierra de origen, pero que habiendo sido conquistados por gente musulmana, tuvieron que renunciar a su fe. Por esta razón, habían ido a Roma para solicitar el perdón del Papa y su nueva entrada en el seno de la cristiandad. Obtuvieron el perdón, pero en penitencia, se veían obligados a vagar errantes durante 7 años, de los cuales habían pasado ya 5 cuando entraron en París en el año 1427. Sin duda alguna, el siglo XV fue para los gitanos su mejor momento en Europa, excepto para aquellos que se encontraban en Valaquia y Moldavia. Muchas veces serán recibidos como condes y duques, y en todas las circunstancias como hombres libres. En muchos casos, les fue concedido el privilegio de administrar por sí mismos su propia justicia entre su gente. En Europa Central, los campesinos les trataron como peregrinos, y hay documentos en los que se describe cómo ofrecían regalos y donativos a los gitanos, y les prestaban sus campos, para que pudieran acampar. En Inglaterra, Walter Starkie, 1953, indica que antes de los años 30 del siglo XVI, los gitanos habían conseguido una situación tan ventajosa, que algunos gorgios, o no gitanos, los hoy llamados quinquilleros, intentaron y algunos consiguieron
hacerse gitanos. Entre otras cosas, existen documentos en Inglaterra por los que se faculta a los gitanos a participar en las cortes de justicia, en un número correspondiente al 50% en todos aquellos casos en los que de alguna manera podía estar implicado un gitano. En ese mismo país, y siempre según el mismo autor, hay evidencia documental de que llegaron a conseguir el privilegio de poseer y utilizar perros de caza, y de cobrar todas las piezas que desearan. Estos privilegios se concedían exclusivamente a la familia real y a la alta nobleza. El camino del privilegio a la horca. Sin embargo, quizá debido en parte a su desinterés por implicarse en la vida de los países en los que se encontraban, como a su falta de productividad, y la reputación que se fueron ganando como hechiceros, los gitanos fueron poco a poco siendo privados de sus privilegios. Comienza a aparecer documentos desde los principios del siglo XVI en adelante, referente a robos cometidos por los gitanos, y a su persistencia en practicar hechicerías tales como el decir la buenaventura, y otros medios mágicos de ganar dinero que no estaban en concordancia con la ética de los tiempos. Tanto esto como la asociación de los gitanos a otras gentes errantes, como mendigos y bandoleros, y lo distinto de sus costumbres y modo de vida, dio pie a los primeros decretos y leyes contra ellos, con frecuencia expedidos por los mismos monarcas que en un principio les habían acogido de manera benévola. En el siglo XVI, los gitanos comienzan a ser perseguidos. En el año 1500, se les expulsa del Sacro Imperio a través de la Dieta de Augsburgo, al mismo tiempo que nos llegan de la aparición de los primeros gitanos en Rusia. Parece evidente que la Dieta no tuvo mucho éxito, ya que a lo largo de todo el siglo, vemos como las mismas órdenes tienen que ser repetidas y renovadas una y otra vez. Por último, durante la segunda mitad del siglo, el nuevo reglamento de la policía de Frankfurt incluía normas muy severas encaminadas a expulsar a los gitanos más allá de las fronteras del imperio. Sin embargo, los gitanos parecieron ignorar las leyes y normas reglamentarias que se multiplicaban contra ellos. El campesinado todavía les ayudaba y acogía en muchos lugares, y era este un obstáculo que impedía, o por lo menos dificultaba el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades. Así, a finales de siglo, en Polonia, la táctica cambia, de forma que en lugar de dirigir las órdenes contra los propios gitanos, se dirigieron severamente contra aquellos no gitanos que les prestaran su hospitalidad y ayuda. Para todos aquellos que no cumplieran con estos requerimientos, la pena era el exilio. Polonia. 1578. Durante este mismo periodo en Francia, la situación de los gitanos era muy similar. Sin embargo, los decretos y leyes dictadas contra ellos fueron menos drásticos en un principio. Luis XII, en el año 1504, comenzó por tratar de establecer un control sobre los gitanos a base de restringir los créditos, regalos y privilegios, y dictando normas encaminadas a conseguir su permanente asentamiento en un lugar. Francisco, en 1538, renovó estas mismas medidas, sin mayor éxito. Los gitanos no solamente seguían errando por toda Francia, sino que muchos de ellos habían elegido el propio París como su centro de actividades. Luis XIII, en el año 1539, se decidió a revolver la situación de una vez para siempre, y se ordenó a los gitanos que abandonaran París en el lapso de 2 horas, y Francia en un máximo de 2 meses. A pesar de todos los intentos, los gitanos seguían en Francia, y Carlos IX decide adoptar las más drásticas medidas contra ellos, las que durante aquellos tiempos, la segunda mitad del siglo XVI, se habían adoptado en distintos países europeos, incluso por el Papa Pío X. El rey de Francia en el 1560 se decreta su exilio forzoso del país. Inglaterra se tomó algo más de tiempo hasta llegar a decidir la expulsión de los gitanos, que habían llegado al país más tarde que a Francia, y que habían sido recibidos con un gran entusiasmo. Tan tarde como supone en este contexto europeo, el año 1505, está fechado un documento en Accounts of the Lord Treasury of Scotland, crónica del Lord Tesorero Mayor de Escocia,
que hace referencia al pago de un número considerable de libras a los gitanos y a su lord Antoni Gagino de Egipto Menor por mandato del rey Jaime IV por aquellos tiempos. Dowey, 1970. Pero en Inglaterra, algunos años más tarde, en 1530, se comienza a recortar los privilegios de los que hasta aquel momento venían disfrutando los gitanos. La composición de aquellas cortes de justicia especialmente formadas para los juicios en los que estaban implicados los gitanos, desaparecieron y comenzaron a estar sujetos a las mismas leyes que el resto de los súbditos, mientras que una nueva ley prohibía la admisión de más gitanos de los que ya habían en Inglaterra. Sin embargo, en 1531, Enrique VIII ordena su persecución, y los gitanos que estaban en el país se vieron, en teoría, obligados a salir. La reina María, finalmente declaró en 1554 a los egipcianos fuera de la ley a causa de las viejas prácticas demoníacas a las que acostumbraban. Isabel I, en 1562, consideró el tipo de vida de los gitanos como un delito criminal. La reina tenía que enfrentarse también con otro problema, el de los gorgios, o no gitanos, que se habían asociado a los gitanos en la vida errante. De esta forma, la reina añadió que no solamente los gitanos, sino aquellos que compartían su conducta, deberán sufrir la pena de muerte. Dowey, 1970. Sin embargo, las leyes que ordenaban la persecución fracasaron, y la misma reina Isabel, como sus sucesores, tuvo que renovar las mismas órdenes ininterrumpidamente. El siglo XVII, y durante el primer tercio del siglo XVIII, no mejoró la situación de los gitanos. Esto no solamente fue cierto para los gitanos que habitaban en Inglaterra, sino para todos los gitanos europeos. Alemania permitió el asentamiento de algunos gitanos, y a finales de siglo los encontramos sirviendo como soldados. De Foletier, 1957. Pero la proporción era muy reducida, y el problema de los gitanos continuaba en pie, conduciendo a medidas severas, como, por ejemplo, la ley local de Aachen, que prescribía la muerte de todos los gitanos que entraran en la localidad, independientemente de otras condiciones, modo de vida, o cualquier otra diferenciación que pudiera haber. M. Bloch, traducción al inglés. 1938. Suiza, Holanda, Milán, Inglaterra y Francia siguieron unas líneas de acción similares. A finales del siglo XVII, Luis XIV ordenaba que los gitanos fueran enviados a galeras. Este documento presenta un aspecto importante que no solamente se encuentra en aquel país, sino también en España y en Inglaterra. Afirma que ha resultado imposible expulsar totalmente a estos ladrones a causa de la protección que han recibido constantemente, y que todavía reciben diariamente de la nobleza, y de quienes están encargados de administrar la justicia, que les dan refugio en sus casas y castillos. Lebert, 1967. Hacia una vida sedentaria. Hubo una reina a principios del siglo XVII que cambió de política. Fue María Teresa de Hungría la primera en tomar una nueva iniciativa, aunque de hecho, su línea política para con los gitanos no se siguió en otros países hasta el siglo XVIII. En 1619, derogó las medidas tomadas por sus antecesores contra los gitanos, y dictó órdenes encaminadas a que fueran tratados de la misma manera que cualquier otra persona del país. Pero los gitanos, por su parte, tendrían que asentarse de una vez, ayudados por todo tipo de facilidades que les permitiera convertirse en agricultores, y cultivar su propia tierra. Las órdenes de María Teresa tuvieron influjo sobre medidas similares adoptadas durante el siglo XVIII en España y Francia. Starkie, 1953. Pero de hecho, los historiadores insisten en que su buena voluntad en relación a los gitanos no tuvo como fruto, ni mucho menos, el que ella esperaba. Muy pocos gitanos se asentaron a raíz de aquellas medidas y su tipo de vida errante, vestimenta peculiar, lengua y costumbres propias, todavía se mantuvieron durante muchos años. Aún más, reafirmados y tranquilizados por las nuevas medidas más humanitarias,
se produjo una revitalización de la vida errante en los países del este europeo. Durante la primera parte del siglo 199, The Wade, 1970. En Hungría, los gitanos no iniciaron su asentamiento masivo hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, habiéndoles dejado el gobierno elegir entre abandonar el país o vivir asentados permanentemente. The Wade, 1970. Después de la liberación de los esclavos en Rumania a mediados del siglo XIX, los gitanos se asentaron en su mayoría, viviendo junto en aldeas casi exclusivamente habitadas por ellos. Pero algunos otros prefirieron continuar su modo de vida tradicional. El gobierno rumano no lo prohíbe, pero toma ciertas medidas encaminadas a inducir a los gitanos a la adopción de una forma de vida sedentaria, tales como la prohibición del chalaneo y la obligación de enviar a sus hijos a la escuela. Entre otros países del este de Europa, la situación aparece similar. En Yugoslavia ha habido un asentamiento masivo de gitanos, hasta el punto de haber tenido que construir una ciudad entera para albergar a la población gitana, aunque algunos no gitanos viven también allí en minoría. La población total es de 23.000 habitantes. Muchos gitanos se han adaptado íntegramente al sistema yugoslavo, e incluso podemos encontrar diputados gitanos en el Parlamento de Macedonia. Bulgaria, a diferencia de Rumania, además de obligar a los niños gitanos a permanecer en las escuelas hasta los 15 años, obligan también a los gitanos en general a tener un trabajo regular. The Wade, 1970. Alemania, Austria, Holanda y Bélgica se dice que solo tiene en la actualidad una décima parte de la población gitana estimada antes de la Segunda Guerra Mundial. Las últimas persecuciones legisladas sufridas por los gitanos fueron las que llevaron a cabo los nazis. Ferrer, 1965. Se ha exagerado mucho las cifras dadas por diferentes autores sobre el número de gitanos exterminados en sus campos de concentración. Pero sí es cierto que aproximadamente 250.000 gitanos, o bien fueron conducidos a las cámaras de gas o murieron mientras permanecían en los campos de concentración. Rudolfo, en Kommandant in Auschwitz, 1958, declara que 16.000 gitanos en total murieron solamente en el campo de concentración de Auschwitz. Y otros 11 campos de concentración fueron construidos exclusivamente para albergar a gitanos durante el periodo nazi. Deckenrick y Jeptuxson dice que perecieron 250.000 de gitanos. 1970. En Francia, los gitanos comenzaron a asentarse a finales del siglo XVIII. Luis XV abrió un nuevo camino en la historia de los gitanos franceses en 1740, al permitirles no solamente permanecer dentro de los dominios del reino, sino también enrolarse en cualquier tipo de trabajo, tanto en el trabajo agrícola como en aquellos oficios de los que sean capaces. Lebert, 1967. Sin embargo, hasta comienzos de este siglo, no se produjo la sedentarización de grandes números de gitanos en Francia. Hay todavía muchos gitanos franceses que se mueven de un lado a otro del país en furgonetas o caravanas de motor. Estaban obligados a llevar consigo, para presentarlo a requerimiento de cualquier autoridad, un carnet de identidad especial desde que cumplían los 13 años de edad. Este carnet fue abolido el 1 de enero de 1971, después de una fuerte labor propagandística que acusaba al gobierno francés de prácticas de discriminación racial. De hecho, los datos personales que tenían que detallarse en el carnet incluían incluso medidas de contorno torácico y de la longitud de 2 de los dedos de la mano. Debería ser presentado a la policía o al alcalde de cualquier población francesa a su llegada, y cuando la abandonaran, no pudiendo permanecer en ninguna de ellas por más de 2 días. Collignon, 1961. Mientras no se lleve a cabo un estudio adecuado, es difícil poder establecer las causas que llevaron a los gitanos a los asentamientos masivos desde principio de siglo. Pero en cualquier caso pienso que, contra lo que por general encontramos en la bibliografía sobre el tema, el análisis tendría que realizarse a la luz del desarrollo histórico y del contexto específico de los propios países de asentamiento.
Con frecuencia se ha atribuido el fenómeno de abandono del nomadismo a las nuevas facilidades que los distintos gobiernos han ofrecido a los gitanos para su sedentarización desde mediados del siglo pasado. Pueden existir otros factores, como el Estado moderno mejor organizado para llevar a cabo sus decisiones con mayor eficacia, los factores económicos que han ido imposibilitando a los gitanos poco a poco la dedicación a sus ocupaciones y habilidades tradicionales como el chalanio, la cestería o la venta ambulante, y también la necesidad de una vida sedentaria en comunidad como medio para adquirir derechos legales y beneficios sociales, entre tantos otros factores que sin duda puede haber. Pero en cualquier caso, sería importante rechazar una idea común en la literatura que encontramos sobre los gitanos. El verles como un solo grupo, como una unidad cultural homogénea en la que la parte explica el todo. Creo que sería esencial el estudiar situaciones específicas de grupos gitanos concretos en el contexto histórico y social correspondiente. Evoluciona o muere, gitano. Introducción. Segunda parte. 1. Introducción a la historia de los gitanos en España. La historia de los gitanos en España no ha sido todavía debidamente estudiada. Podemos encontrar referencias aisladas sobre ellos en obras de diferentes historiadores e historiadores de derecho. Pero no existe ni un solo trabajo dedicado a tratar en profundidad la historia de los gitanos en nuestro país, ni su situación jurídica, tanto en el pasado como en la actualidad. Las ideas más comunes que sobre los gitanos encontramos en la literatura se perfilan al examinar algunas definiciones. Para el filólogo e historiador Jerónimo de Feijóo, los gitanos son una asociación de individuos que en los distintos países desean llevar una vida errante. El diccionario de la Real Academia Española dice que el nombre de gitano deriva de egiptanos, y que se dice de una cierta raza de gente errante y sin domicilio fijo, que se creyó ser descendiente de los egipcios, y parecen proceder del norte de la India. 1970. En la Introducción a la Historia del Derecho Español, publicada en 1970 por J. Lalín de Abadía, se considera que gitanos, egipcianos, bohemians, etc. son grupos nómadas de procedencia incierta y de gran impermeabilidad social. 1970. Ciertamente es poco lo que se puede esperar de estas afirmaciones. Podríamos considerar tres períodos fundamentales en la vida de los gitanos en España. El primero comienza con la aparición de los gitanos en España. Parece ser que en 1415, hasta el año 1499, en que sale a la luz la primera ley en contra de ellos. Podría llamarse a este el período de aceptación de los gitanos. El segundo está caracterizado por la persecución, y se extiende de 1499 a 1783, fecha en la que los gitanos son reconocidos como ciudadanos españoles. El tercer período, de 1783 hasta el presente, se caracteriza, por un lado, por la igualdad ante la ley, y por otro, por una desigualdad económica y social. Primer período. La acogida. En el año 1415 está fechado el primer documento que hace referencia a la entrada de los gitanos en España. Este documento, el primero conocido hasta ahora, fue descubierto recientemente en el archivo de la Corona de Aragón por A. López de Meneses, Pomesia, número 7780. Se trata de un guiaje expedido por el futuro Alfonso V el Magnánimo en Perpiñán el día 26 de noviembre de aquel año a beneficio de Tomás de Saba, que penetraba en la península para encaminarse como peregrino a Santiago de Compostela. Posteriormente, en 1425, encontramos una carta de paz otorgada a un gitano por Alfonso V. López de Meneses. Pomesia, I. 90. En ella el rey da órdenes a nobles, gobernadores y demás súbditos de forma que el amado y devoto nuestro, don Juan de Egipto Menor, sea bien tratado y acogido. Tendría que permitírsele ir, estar y pasar con su gente, caballerías y bienes. También se le debería proporcionar la ayuda y facilidades que requiriera. Y de todo esto,
se ordenaba el cumplimiento bajo pena de incurrir en real ira. La carta tenía validez por 3 meses. El corto periodo de validez de estos salvoconductos explican la proliferación de tales documentos por España, y que con frecuencia varios de ellos se expidan a favor de los mismos gitanos. Así, podemos encontrar a un tal conde Tomás de Egipto Menor que entra en el reino de Aragón por los Pirineos en el año 1425, y 9 años más tarde encontramos un documento en Montblanc que renueva el salvoconducto otorgado a su entrada. Al igual que en otras partes de Europa, los gitanos recibieron en España en un principio honores y privilegios. Hay documentos en 1425 y 1491 que les eximen del pago de tributos en el paso de frontera, tanto para caballerías como para los bienes de valor que llevaran consigo, como oro y plata. Pero disfrutaban también de otras ventajas de tipo económico, tales como créditos y donativos en metálico, que los gitanos recibieron en momentos diferentes por orden del rey de Aragón. Los jurados de Castellón, 1471, regidores de Madrid, 1484, y otros. Al mismo tiempo, es interesante tener en cuenta que en muchos casos los condes y duques gitanos fueron considerados en algunos aspectos incluso por encima de la propia nobleza. Me refiero especialmente al permiso que obtuvieron de los reyes por el cual se les permitía el ejercicio de la justicia en resolución de sus propios asuntos. Encontramos alguna evidencia documental que nos indica el interés que por ellos demostraban la familia real y las autoridades. Tomaron medidas para prevenir ofensas cometidas contra los gitanos, tales como robos o crímenes. 1477. Y dieron también órdenes para asegurar su vida y propiedades. 1491. Pero aún más, el documento otorgado por Juan II al duque Pablo de Egipto Menor establece claramente que solamente el duque Pablo tendría jurisdicción sobre sus seguidores, y que solamente podría juzgarles y castigarles. Se decía también en el documento que las autoridades del reino deberían estar dispuestas a obedecer las órdenes del duque cuando éste lo requiriera para castigar a cualquiera de sus súbditos. 1471. Parece ser que las luchas y peleas entre diferentes grupos de gitanos no eran ni mucho menos raras, y el príncipe de Aragón, el futuro rey Fernando el Católico, recibió la petición de un conde gitano para que le protegiera, ya que otros 3 condes gitanos le estaban buscando para matarle. Fernando le prometió ayuda, y por carta de paso, informó a las autoridades de que el conde gitano se encontraba bajo protección especial del rey. 1475. En algunas ocasiones encontramos una estrecha relación entre gitanos y nobleza. Ocurrían también entre los primeros gitanos que penetraron en Andalucía, siendo recibidos y homenajeados por el condestable de Castilla, Juan Mata Carriazo. 1940. Este fenómeno no solo es cierto en los siglos XV y XVI, sino que alguna de la literatura biográfica del siglo XIX nos ofrece casos en los que un grupo de gitanos vivían bajo la ayuda y protección de un noble, e incluso de algún noble que vivía como vagabundo con los gitanos. La causa no ha sido hasta el presente bien analizada, pero podemos sospechar que será muy diferente en el siglo XIX a las que pudieran originar tal situación en la segunda mitad del siglo XV. El número de personas que, según los documentos, componían aquellas bandas que por primera vez entraban en el país varía de 12 a 100 personas, aunque en muchas ocasiones se refieren simplemente a su entrada en gran número. Pero si seguimos los pasos de los mismos condes y duques a través del país, podemos ver que en lapso de pocos años su número se había duplicado, o, como ocurre otras veces, reducido a menos de la mitad. Es imposible, dado el objetivo de este trabajo, indagar sobre las razones para estas variaciones numéricas, pero podemos sospechar que varios factores pudieran haber contribuido a ello, tales como las luchas entre bandas, las disensiones internas, y también la incorporación al grupo de personas no gitanas, hecho que brevemente se apunta en algunos manuscritos. Es sorprendente cómo ingeniaron los gitanos su entrada en el país para lograr tan brillante recibimiento. Sin duda,
Algunas de las razones fundamentales se podrían encontrar en las ideas y valores de los españoles de aquel tiempo. Había habido varios siglos de luchas contra el Islam, el espíritu de cruzada cristiana se encontraba en su clímax. Mientras algunos gitanos seguían entrando en España por primera vez, la batalla final de la Reconquista estaba sucediendo. A los monarcas de la España unida se les daba el título de católicos, y se funda la Inquisición. Si las ideas y religiosas prácticas se mantenían en una condición de euforia durante este periodo, me parece que se puede decir que los gitanos eligieron la mejor forma de introducirse en los reinos hispanos. La mayor parte de los documentos hacen hincapié en el hecho de que los egipcianos andaban errantes por el mundo como peregrinos. Uno de ellos, de los consellers de Igualada, señala que la razón de su peregrinar era estrictamente religiosa, según ses nostre per lectres de Bulla del dit Zampare, Pomesia, volumen 5. Otros nos dice que estos extranjeros fueron conquistados por el Gran Turco y su fe cristiana destruida. López de Meneses, volumen 111, página 104. Pero siendo cristianos de corazón, se habían encaminado a Roma para visitar al Papa, quien, perdonando sus pecados, les puso como penitencia el peregrinar a diferentes templos de la cristiandad. Los de Santiago, San Pedro y San Pablo, según otros manuscritos. Durante el siglo XV, se presentaron como peregrinos extranjeros que se dirigían a Santiago de Compostela. Y esto explica en parte el porqué de la benevolencia con la que se les acoge, y el porqué de ciertos privilegios y beneficios que en otro caso nos sería difícil de entender. En aquellos días, los peregrinos disfrutaban de un estatus especial en los reinos hispanos cristianos. La ley llamada Paz del Camino se aplicaba a cualquier persona que se dirigía en peregrinación hacia Santiago, especialmente a través de la ruta francesa. Por esta ley, se garantizaba a los peregrinos su seguridad personal, y solamente el rey se reservaba el derecho de intervenir en aquellas ofensas contra la ley que pudieran ocurrir sobre tales rutas. La Linde Abadía. 1970. La Paz del Camino. Las cartas de paso que muchos gitanos llevaban consigo otorgadas por los reyes de otras naciones, y la ideología que sobre la cristiandad se mantenía en aquel tiempo, pudieron muy bien dar a los gitanos aquella posición privilegiada que disfrutaron durante la mayor parte del siglo. Hasta la década de los 90 del siglo XV, la mayoría de los gitanos llegaron por la ruta de Santiago. Invariablemente se hacen llamar de Egipto Menor. Los documentos también se refieren a ellos en muchos casos como bohemians, adoptando la terminología francesa basada en aquellos que llevaban las cartas de Segismundo de Bohemia. Pero desde los años 80, otras bandas de gitanos habían aparecido por la costa mediterránea y recibían el nombre de grecianos. López Meneses indica que así como los egipcianos llegaban a los Pirineos provenientes de Europa Central, los grecianos de Europa Central, los grecianos llegaban por el Mediterráneo, procedentes de los países costeros. Pomesia, volumen 2, página 104. Las primeras de estas bandas de grecianos estaban conducidas por Juan de Costa, que había huido de Grecia, escapando de las invasiones otomanas. Le fue concedida una carta de paso en la que se le reconocía cierta autoridad que podía ejercer sobre los refugiados que llegaban de Grecia. Incluso se le reconocía el derecho a exigir tributación a las caravanas de estos refugiados. Muy pronto Juan de Costa había abusado de estos poderes, y no solo pedía la tributación, sino que a veces obligaba a estos inmigrantes a unirse a su propia caravana como siervos. Su carta fue abolida, pero no pareció tenerlo muy en cuenta. Fue entonces cuando dio comienzo la primera persecución contra un gitano en España. Las causas que condujeron a la reacción contra los gitanos se encuentra recogida en la pragmática firmada por los Reyes Católicos en el año 1499, está dirigida a ellos, y creo que merece la pena citar algunos párrafos. Sabed que se nos ha hecho relación de que vosotros andáis de lugar en lugar muchos tiempos, con acento años sin tener oficio ni otra manera de vivir alguna, salvo pendiendo limosna,
e con acento hurtando, e con acento trafagando, engañando e con acento faciendo vos fechiceros, e con acento, faciendo otras cosas no debidas ni honestas. Por todas estas razones a los egipcianos caldereros extranjeros, se les ordenaba tomen asiento, y sirvan a señores y nunca más vaguen juntos por los reinos. Las penas por actuar de otra manera, sería el látigo por primera vez, el corte de orejas en la segunda, y el exilio en cualquier caso. Ferrer, 1953. Según Walter Starkie, 1953, estas medidas, y otras tuvieron el efecto de dispersar a los gitanos por toda Europa. Pero de hecho nos encontramos aquí al final del siglo XV, y la dispersación de los gitanos sobre Europa había ocurrido ya con anterioridad. Lo que es también muy claro, es que los gitanos no hicieron demasiado caso a las amenazas de la pragmática. Para afirmar esto, es suficiente tomar en consideración el número de medidas adoptadas en contra de ellos desde el año 1499 al 1783. Durante este periodo de tiempo existen en su contra 27 intervenciones de las Cortes españolas, 28 pragmáticas reales y decretos del Consejo Asesor de Castilla, 27 leyes portuguesas, y aproximadamente 20 edictos distribuidos entre Cataluña, Navarra, Valencia y Granada. Ferrer, 1965. Sin embargo, sí que se consiguió el asentar a algunos gitanos, que a partir de entonces, vivirán conjuntamente en ciertos barrios de las afueras de pueblos y ciudades, de forma similar a como los encontramos hoy. Se les llamaron gitanerías, de la misma forma que los barrios judíos se habían llamado juderías desde mucho tiempo atrás. Segundo periodo. La persecución. El periodo de persecución ocupa el tiempo transcurrido desde la promulgación de la pragmática de 1499 hasta el año 1783. Vamos a examinar algunos aspectos que, tal como aparecen en la legislación referida a gitanos, parece ser las más importantes en relación a su situación en el sistema social español. Estos aspectos, como la influencia de la religión, los intentos de situarlos en asentamientos permanentes, derechos y obligaciones, etc., se verán por separado, siguiendo la evolución de cada uno de ellos durante este periodo. Solamente para el propósito de este capítulo concreto, entenderé por derechos legales aquellos que aparecen de forma explícita y específica en la legislación de los diferentes siglos. En caso de no ser así, haré referencia a ellos como derechos simplemente, o derechos comunes. Así, por ejemplo, durante el reinado de Felipe V, los gitanos fueron privados de ciertos derechos comunes, tales como el derecho a casarse entre ellos, o a llevar a cabo sus propias fiestas y ceremonias como bodas, o el derecho a hablar el caló. Se les excluía también de ciertos derechos legales, tales como la libre elección del lugar de asentamiento, el derecho a recurrir contra las decisiones de la justicia, o como la ocupación de cargos públicos. Muchos de los decretos y leyes que aparecieron durante los siglos XVI y XVII, y hasta finales del siglo XVIII se dirigían por general a conseguir bien el asentamiento permanente de los gitanos en un lugar fijo, o su expulsión de España. En el reinado de Carlos V encontramos varias medidas interesantes dirigidas a producir el asentamiento masivo de los gitanos. La persecución de Carlos V se dirigía contra aquellos que aún permanecían siendo nómadas o errantes siendo varón, sin oficio, o sin vivir con señor. 1539. En otras ocasiones, se concede a los gitanos un periodo de tiempo para que se asentaran en un lugar concreto. Felipe III en 1619 fue el primero en establecer en qué sitio debían asentarse los gitanos, y en qué lugares les estaba prohibido vivir. Ordenó a los egipcianos fijar su domicilio en aquellas villas y lugares que tuvieran una población superior a 2000 habitantes. Más tarde se añadió también que nunca deberían de vivir juntos en grupos, sino que deberían de asentarse dispersos entre la población, tratando por este procedimiento de acelerar su integración al resto del país. 1633. El último de los Austria, Carlos II, señaló una lista de 41 localidades como los únicos sitios donde, desde aquel momento,
les sería permitido asentarse a los gitanos. Añadía este monarca que nunca podrían abandonar su lugar de asentamiento sin un permiso especial de los justicias de la localidad. 1695. No hay duda de que todos estos ejemplos ilustran la posibilidad de que muchos gitanos estuvieran ya asentados con anterioridad a la llegada de los Borbones. Pero el caso es que también muchos permanecían errantes, e incluso algunos continúan errantes en 1975. Quizás sea precisamente este hecho uno de los que ha contribuido más decisivamente a que los gitanos fueran privados de muchos derechos, incluidos los legales, y de oportunidades a las que otros individuos tenían acceso. Desde finales de la Edad Media, cualquier persona que estando en España no permanecía a una unidad local era considerada extranjera. La condición de extranjería implicaba, por un lado, que el individuo podía acceder a los beneficios de derecho privado, tales como recurrir a la justicia cuando se había cometido un delito contra él, o la normativa especial del tipo que vimos existía para los peregrinos, ley de paz del camino. Pero no podían reclamar los derechos derivados del derecho público. Por otro lado, la distribución de derechos y beneficios que el consejo de una comunidad local administraba se llevaba a cabo sobre la base de una diferenciación entre la persona que tenía una casa en la localidad, la persona que vivía permanentemente en vivienda perteneciente a otro, como una posada, y finalmente el extranjero. Mientras el primero podía reclamar la totalidad de los derechos que beneficiaba a la comunidad local, propiedad, protección, etc., el último se encontraba absolutamente desprovisto de estos derechos. Esta condición de extranjeros solamente podía modificarse a través de la concesión de una carta que otorgaba, o bien el rey, o bien las cortes. La idea de otorgar cartas de naturaleza a los gitanos estaba muy lejos de su propósito. De otra manera, solamente construyendo una casa y habitándola durante varios años, podían su habitante adquirir el estatus de miembro de la comunidad, y esta idea estaba, a su vez, muy lejos de las intenciones de los gitanos. Derechos y deberes, incluso la consideración legal de una persona, la personalidad jurídica, estaba sujeta, y todavía lo está, al vínculo entre el individuo y su lugar de residencia. Finalmente, la educación toma su condición de obligatoriedad en el siglo XVIII. Y no es necesario explicar que las personas de vida errante no tenían posibilidad ni de cumplir con este requisito ni de disfrutar de sus beneficios. Sin embargo, esta medida fue de hecho más teórica que real, y, como las órdenes de expulsión contra los gitanos, fue repetida una y otra vez hasta el 1970, en que el gobierno reafirmó la naturaleza obligatoria de enseñanza. La religión ha sido un factor que ha condicionado la situación jurídica de los gitanos en España. Ante esto podemos adoptar dos perspectivas diferentes. La primera sería que la religión suponía un medio real de acceder a un estatus legalmente reconocido, incluso para aquellos que estaban ya asentados. La segunda sería que la religión funcionaba en parte como vía de obtención de otros derechos y de movilidad social. Desde los primeros tiempos de la Edad Media, el bautismo en el seno de la Iglesia de Roma fue cualificación esencial para la adquisición de un estatus legalmente reconocido para cualquier habitante de España. Esta ley se mantuvo vigente a lo largo de todo el periodo de la vida de los gitanos en nuestro país que tratamos ahora, de 1499 a 1783. Y existe evidencia documental de que muchos gitanos, especialmente errantes, no cumplían con este requisito. Podríamos pensar que simplemente no querían bautizarse, pero hemos visto también hasta qué punto se había legislado una persecución contra los errantes, y, como veremos más tarde, ni tan siquiera las iglesias se prestaban como lugares seguros para ellos. Aún más, durante la primera mitad del siglo XVI, cuando la conversión a la religión católica apareció como un medio para evitar la expulsión, tanto para los judíos como para gente del Islam, los gitanos no podían disfrutar de esta dispensa,
ya que algunas de las normas legales dictadas contra ellos hacía constar que deberían de ser expulsados del país, aun en el caso en que se hubieran hecho ya católicos. La religión era también una vía de acceso a otros derechos, y posibilitaba una movilidad social. Durante el siglo XVI y XVII, los estatus de pureza de sangre documentaba las pruebas con que el individuo contaba para demostrar sus ascendientes cristianos hasta 4 generaciones de profundidad, y para demostrar también que en ningún caso estos antepasados habían sido acusados de ningún tipo de ofensa contra la Iglesia. Sin estos documentos, un individuo no podía tomar parte ni ser miembro de una corporación. Si los nómadas no bautizaban a sus hijos en muchos casos, como parece, esto ha tenido que ser también un fuerte inconveniente para aquellos gitanos que estaban asentados, ya que aunque estos quisieran bautizarse, y aunque estuvieran bautizados, difícilmente estaban en condiciones para probar la pureza religiosa eclesiástica en 4 generaciones anteriores. Durante el siglo XVIII estos documentos perdieron importancia. Pero en épocas tan recientes, como son los comienzos del siglo XIX, la evidencia de haber sido bautizado se requería todavía para la ocupación de un cargo asistencia. El segundo aspecto que podemos examinar en relación a la influencia del catolicismo en la situación jurídica y social en general de los gitanos es el de las ofensas cometidas contra la religión y la Iglesia. Se acusó a los gitanos de inmoralidad, porque la mayoría de ellos no contraían matrimonio en el seno de la Iglesia católica, sino que llevaban a cabo sus propias ceremonias demoníacas. También, y principalmente, se les acusó de practicar la brujería y la adivinación. Estas acusaciones se repiten una y otra vez en los diferentes decretos y leyes promulgadas contra ellos, al igual que aparecen profusamente en la literatura de la época. La Inquisición conoce su momento de mayor actividad durante los siglos XVI y XVII, y aunque su desaparición oficial se produce en el siglo XIX, se puede decir que de hecho había desaparecido como institución activa e influyente ya a lo largo del siglo XVIII. Según Gorgorow, 1841, lejos de lo que uno podía esperar, el Santo Oficio incluía en sus archivos solamente un número extremadamente limitado de expedientes abiertos contra gitanos. Haciendo referencia a las palabras de un exministro del Santo Oficio, dice: la Inquisición los ha mirado siempre con indiferencia, ya que no se podía esperar daño real a alguno de los gitanos ni hacia la Iglesia ni hacia el Estado. El Santo Oficio ha reservado siempre sus iras para gente muy distinta. Sin embargo, sería importante el poner a prueba la afirmación de Borrow, y, como ocurre con otros aspectos de la historia de los gitanos en España, urge realizar una investigación en este sentido. Como veremos más adelante, aunque este segundo aspecto de influencia eclesiástica y religiosa ha desaparecido casi totalmente hoy en día de una forma oficial, la importancia del bautismo, entre otras cosas, como medio de acceder a un estatus legal se sigue manteniendo. Hablaremos de ello con detenimiento en el siguiente capítulo. El último aspecto que tomar en consideración para ilustrar este periodo de reacción en contra de los gitanos es el de las distintas órdenes dadas por reyes y autoridades en el país, por los cuales los gitanos se veían excluidos de diversos derechos, incluidos algunos derechos legales de los que otros disfrutaban. Pero antes creo que merece la pena recordar que aunque estos decretos y órdenes se dirigían de forma especial contra los gitanos, desde el principio del siglo XVI, y hasta el final de él, los gitanos estaban a menudo asociados con no gitanos, mendigos y ladrones en muchos casos. Walter Starkie, actualmente director del Gypsy Lore Society en Liverpool, señala que los gitanos españoles, sin privilegios, con pocas oportunidades y perseguidos, se mezclaron con no gitanos del AMPA. Según Starkie, los gitanos les dotaron de organización de que carecían. De tal forma que había ahora una AMPA organizada. Starkie, 1953. Los gitanos tenían sus propias normas, que posibilitaban una organización corporativa del grupo, y que castigaba, a través de leyes concretas, y de un sistema de autoridad organizada, a aquellos miembros del grupo que pudieran servir de informantes a las autoridades,
se agrupaban en grupos pequeños y contactos. El principio de autoridad se basaba en la edad. Utilizaban una lengua propia como medio de comunicación entre ellos en aquellas situaciones en las que estaban particularmente interesados en mantener en la ignorancia a los no gitanos. Sus contactos y sus normas de hospitalidad interna aparecían previstos dentro del propio modelo de dispersación del linaje. Todos estos factores pudieron de hecho haber servido de base de sustentación al comentario de Stark que esto también nos da una explicación más al interés de las autoridades en poner bajo control a los gitanos, y a los que con ellos se habían asociado, siguiendo de cerca sus movimientos, e intentando asentarles con otros españoles en poblaciones estables, de forma que no se pudieran dar lugar a la formación de grupos organizados autónomos. Así, este período incumbía también, en algunos casos, aunque indirectamente, a aquellos no gitanos que pudieran vivir asociados con ellos. La exclusión de los gitanos de algunos derechos de los que disfrutaban otros españoles aparece en la totalidad del período. Mientras Carlos V estaba interesado durante la primera mitad del siglo XVI en la expulsión de los gitanos de país, o en su asentamiento, Felipe II, en la otra mitad del siglo, en 1560, 1570 y 1586, estaba esencialmente interesado en controlar sus actividades, y en integrarles y mezclarles en el resto de la población. Prohibió todas las costumbres de los gitanos, tales como la vida errante, ornamentos, formas de vestir, ceremonias prácticas de la buena ventura, utilización de su lengua, e incluso el mero hecho de mencionar el nombre de gitano. Hizo también obligatorio que cualquier gitano que quisiera comprar o vender cualquier cosa, tuviera en su poder para poder hacerlo un carnet judicial especial en el que tendría que constar todas las características de la transición y los datos personales del gitano minuciosamente. De no ser así, el objeto que vendiera, se consideraría como robado. 1586. Su sucesor, Felipe III, en la primera mitad del siglo XVII, 1619, fue informado de que había gitanos que continuaban estafando y engañando en muchas transacciones, especialmente en las de los caballos, burros, y animales de tiro en general, y que las órdenes de Felipe II no habían sido obedecidas. Fue él entonces quien prohibió a los gitanos el comerciar en caballerías de cualquier tipo. Este decreto contra el chalaño de los gitanos fue renovado varias veces hasta el final del siglo XVII. En los últimos años del siglo XVII, se les ordenó que no se movieran del lugar en que estuvieran asentados, y se les prohibió terminantemente la posesión de caballos y de armas de fuego. La restricción de las ocupaciones que podían tener fue haciendo las alternativas más y más limitadas, hasta que Carlos II les negó el derecho a elegir cualquier otro tipo de ocupación distinta al trabajo agrícola. 1695. Durante la primera mitad del siglo XVIII, con el primer Borbón, Felipe V, la situación de los gitanos va siendo progresivamente difícil. Como vimos, les niega el derecho a protestar contra las decisiones de los justicias. También excluye a los gitanos de las amnistías generales, junto con los criminales, y al mismo tiempo les niega el derecho de asilo en una iglesia o convento, derecho este que se concedía a cualquier persona perseguida, incluso a un asesino. El mismo monarca renueva las disposiciones de sus antecesores encaminadas a limitar las ocupaciones de los gitanos a las agrícolas, y a mantener a aquellos que ya se había asentado en el interior de su localidad de asentamiento, negándoles el derecho a moverse de ellas libremente. El resto, los que aún continuaban una vida errante, fueron considerados bandidos en cualquier caso y declarados fuera de la ley. Felipe V dictó órdenes contra los gitanos en 1705, 1724, 1745 y 1746. Evoluciona o muere, gitano. Introducción. Tercera parte. Tercer periodo. Igualdad de derechos, desigualdad de hecho. Entramos ahora en el tercer periodo, de 1783 hasta el momento presente.
En el año 1783 España estaba gobernada por Carlos III. En su intento de reorganizar el reino internamente, una de las metas que se propuso fue la resolución de lo que se ha llamado el problema gitano, adoptando una perspectiva enteramente diferente a la de sus antecesores. Pensó que el limitar los derechos de los gitanos solamente había conducido a colocarlos en una situación en la cual se veían inducidos a romper la ley con más facilidad. Vio también como injustas las declaraciones que hacían a todos los gitanos errantes bandidos, sin discriminación, y fuera de la ley. En el año 1783 hizo pública una pragmática dirigida a los gitanos. No teniendo este trabajo un propósito de análisis histórico, no podemos dedicar aquí el espacio que se requeriría para analizar los 44 artículos de que consta, pero a título introductorio haremos una síntesis de sus aspectos más fundamentales. Comienza haciendo una declaración a los españoles por la que afirma que no son ni provienen de raíz infecta alguna, colocándose de esta manera en clara oposición a la consideración, muy extendida por aquel tiempo, de los gitanos como descendientes directos de Caín. En los comienzos del siglo XVII, se popularizó la idea de que los gitanos descendían de Caín, y en ella se hincapié Moncada, 1619, en sus discursos, siendo en aquel momento profesor de Sagradas Escrituras en la Universidad de Toledo. Consistía, en sumo, en un informe dirigido al rey Felipe III, que junto a otro informe similar presentado por Quiñones, 1631, ejercieron gran influencia en la opinión, y repercutieron en un incremento en la persecución de los gitanos durante aquel siglo. Carlos III declara también que los gitanos deberían tener capacidad para elegir libremente sus propias ocupaciones. Era esta una meta muy difícil de conseguir, ya que las corporaciones y gremios parece que se oponían fuertemente a conceder la entrada a los gitanos. Esto ocurría no solamente en corporaciones que disfrutaban de fama y reputación en todo el país, como la Mesta, sino también en los gremios, incluso de aquellas ocupaciones que consideraban desprestigiadas, tales como herreros o barberos, actividades que eran muy practicadas por los gitanos. Para prevenir la oposición que era de esperar, el rey incluyó en la pragmática que aquellas corporaciones y gremios que se opusieran a la admisión de los gitanos serían sancionadas. Se capacita también a los gitanos a que, desde aquel momento, pudieran fijar su domicilio donde mejor les conviniera, a excepción de los sitios reales. En conjunto, la declaración afirmaba que los gitanos tenían derecho a disfrutar de una situación igualitaria con respecto al resto de los españoles. Requería solamente el cumplimiento de 3 condiciones por parte de los gitanos. Por la primera, deberían abandonar su forma peculiar de vestir y adornarse, para adoptar aquella que eran comunes entre las gentes de las distintas regiones. Según la segunda, aunque no se les prohibía el uso del caló, dialecto español del romaní, se les advertía que no debían de hablarlo ni en público ni ostentosamente. La tercera condición les obligaba a permanecer asentados permanentemente en un lugar, y abandonar la vida errante. No estaba previsto el tomar medidas drásticas de ningún tipo contra ellos, si no cumplían con este último requisito, pero se amenazaba con llevar a un orfelinato a cualquier gitano menor de 16 años de quien se supiera que sus padres eran nómadas, para que en estos centros estatales aprendieran un oficio. No hay duda de que la línea adoptada por Carlos III, en los medios utilizados para lograr la integración de los gitanos al común de los españoles, fue prácticamente la opuesta a la de sus antecesores. Pero los intentos benévolos, entre comillas, de Carlos III, una vez más parece que resultaron infructuosos, o por lo menos muy limitados en su efecto. Aguado Bleye, 1959. Contamos con un testigo de los hechos que ocurrieron algunos años después de la promulgación de la ley. Aunque Gorgorrow estaba esencialmente preocupado por otros asuntos, especialmente religiosos, es indudable que conoció a muchos gitanos, y que se mantuvo por largo tiempo en contacto con ellos. Se relacionó especialmente con grupos de gitanos errantes, que habían nacido como proscritos por espacio de varias generaciones,
en diversas zonas montañosas de España. Y él nos dice que aquellos gitanos no conocían otro modo de vida. Y también, que ni querrían ni podrían cambiar drásticamente su vida errante de tratante de ganado, vendedores ambulantes o bandoleros, por aquella otra vida más miserable, menos provechosa, y mucho menos libre que padecían los gitanos asentados en zonas extremas de los grandes pueblos y ciudades. Aunque sea difícil creer todo lo que Borrow dice, sin embargo, existe evidencia suficiente sobre el ostracismo que la población imponía a los gitanos, tanto asentados como nómadas. Poco después de ser promulgada esta ley, cuando la lucha contra Napoleón estaba tocando a su fin, la situación de los gitanos toma un nuevo giro al iniciarse el período constitucional, 1812 al 1936. Desde el punto de vista del derecho, tal como apunta la Linde Abadía, 1970, las constituciones tenían en común el considerar al ciudadano como un participante activo en el gobierno, que debería de actuar de acuerdo con una declaración de derecho. Pero también que de hecho, el Estado liberal en España entró en su más crítico periodo al no poder garantizar una correspondencia entre la igualdad legal y la desigualdad económica. La primera constitución, la de 1812, significó para los gitanos un paso definitivo hacia el fortalecimiento de su situación jurídica en el país. Como ya indiqué con anterioridad, para que un individuo pudiera ser considerado ciudadano español, tenía que estar vinculado a través de su residencia a un lugar, de tal manera que las personas que llevaban una vida errante no se consideraba españoles. Esta constitución declara que cualquier persona nacida en el país es española, y, por tanto, aunque los nómadas pudieran ser sancionados por no tener un domicilio fijo tal y como la ley ordenaba, sin embargo, estaba capacitado para ocupar una posición como españoles dentro de las leyes del país. Desde el año 1812 y hasta 1860 encontramos escasas disposiciones dirigidas a los gitanos como tales. La única de cierta importancia es la de Isabel II en el año 1846. Por ella se requería de los gitanos que llevaran consigo, aparte de la identificación documental que se pedía a todos los ciudadanos, un documento especial en el cual deberían de consignarse el número caballos, mulas y burros que poseyeran, y las características de los animales. Otro documento más que deberían llevar consigo se dirigía a detallar todas las transacciones que aquel gitano hubiera podido efectuar. Esta última disposición fue reafirmada por Alfonso XII a finales del siglo pasado, pero para entonces ya se dirigía a tratantes de animales en general, y no específicamente a gitanos. Teresa San Román. Según su libro Vecinos gitanos. Así pues, evoluciona o muere, gitano. Es un grito de imposición que siempre hemos oído de una sociedad dominante contra los gitanos, como única solución al problema discriminatorio que sufre el pueblo romaní. Sin embargo, nunca han pensado que existen otras alternativas de evolución que no sea la de convertir al gitano en algo que no desea, es decir, en payo. Ya que si a ello se consintiera, el gitano nunca llegaría a una auténtica evolución de su ser, porque tendría que abandonar su propia identidad gitana. Ya que la verdadera evolución debe entenderse desde la misma raíz ancestral que a uno le da la vida, desde el tronco que hace crecer a todas sus ramas hacia arriba, hacia una cultura universal, sin dejar por ello su propio ser, y poder llegar hacia una cierta perfección humana y racional. Evoluciona o muere, gitano. Desea mostrar un retazo de la vida gitana en movimiento, a través de unos personajes reales con nombres cambiados, para así narrar con más libertad los hechos históricos del pueblo gitano que, desde 1945 hasta la fecha de hoy, 1984, se refiere en general a nosotros los gitanos. Intentar exponer una clara y objetiva visión de la problemática del pueblo gitano que durante siglos viene arrastrando por la intolerancia y la discriminación racial de una sociedad xenófoba que como consecuencia de ello, ocasiona nuestra triste pobreza cultural, económica e intelectual científica. Antes de entrar en el tema de este libro, creo necesario añadir
yo también, algunos datos que de nosotros los gitanos han escrito historiadores, antropólogos, filósofos, novelistas, etc. Algunos, con más o menos objetividad y respeto hacia el pueblo gitano. Otros, en cambio, no con tanto miramiento y honestidad a la hora de escribir sobre el tema, ya que solamente el exotismo y el folclore les ha llevado a escribir románticos cuentos y leyendas sobre los gitanos. Y con este sentir, en nada han ayudado en aclarar la verdadera identidad del pueblo gitano. Ni sus hechos, sentimiento o ganas de superación frente a la intolerancia de una única sociedad dominante que continúa queriendo convertir al gitano en payo. Y, sin embargo, ningún gitano, desgraciadamente, nos ha podido dejar, de su puño y letra, ningún manuscrito de nuestra historia. La única literatura que nos han legado, es sus vidas escrita en propia carne. Historia vivida a través del amor de dura de la intolerancia de los pueblos de Europa. Sobre todo, la vivida en España, nuestro país, que es el relato que expone este libro. Sin embargo, con Evoluciona o muere, gitano, tengo la esperanza de poder aportar un mayor conocimiento sobre el pueblo gitano. Sobre todo, la ilusión de poder romper tópicos que aún subsisten en las mentes de muchas personas de nuestro país. Y también para deshacer barreras que impidan las buenas relaciones de convivencia entre payos y gitanos, y no juzguemos a la primera, sin conocimiento de causa a los otros. Para que asimismo se pueda valorar, no por el arte de la literatura de este libro, sino por lo que en él se expone de la vida de los gitanos, ya que soy consciente de mis errores gramaticales, y de mi pobre lenguaje literario. Y si no creyera aportar una posible vía de entendimiento mutuo entre payos y gitanos, nunca jamás me habría atrevido a escribir este libro. Y con esta intención, y no otra, me atrevo a exponer un corto retazo histórico de la vida gitana, ya casi olvidada, sobre todo, por los más jóvenes. Y, además, porque nunca he dejado de creer que se puede ser gitano, y a la vez poder llegar a ser un gran científico, arquitecto, médico o un buen profesional en lo que uno se proponga. O al menos, poder uno realizarse como persona dentro de un país democrático, donde se dice que se debe respetar todas las diferentes culturas, y pueden beneficiarse de la igualdad de los derechos constitucionales y así poder evolucionar desde la propia idiosincrasia. Y ahora, para mejor comprensión hacia los gitanos, expondré yo también algunos textos discriminatorios y racistas. Pragmáticas, leyes y edictos que en el pasado dictaron y firmaron reyes, gobernadores y alcaldes mayores contra el pueblo gitano. Deportados a galeras, diseminados por decreto unas veces, agrupados otras en guetos miserables, castigados a recibir azotes, corte de orejas, cárcel y esclavitud. Y todo por la soberbia de una sociedad que se dijo a sí misma ser cristiana, pero que era incapaz de aceptar la otredad cultural y religiosa, el paganismo, el islamismo. Tomó medidas para exterminar a una cultura, la otra. De ahí las disposiciones contra las constantes culturales de los gitanos. Se les prohibió usar su propia lengua, a la que despectivamente se la consideraba jerga, conservar sus vestidos, sus costumbres y oficios. La cultura dominante viene, cercando a las culturas desde la Reconquista. Es la imposibilidad del poder para asumir la existencia de los desobedientes, de lo diferente, de la otredad civil y cultural, hasta el despotismo ilustrado, y aún en la etapa de esa época, las sucesivas monarquías emitieron leyes encaminadas a la puesta en marcha de castigos a los que debemos llamar sanguinarios. Pero la ilustración despótica, en vista de que los procedimientos tajantes no habían dado el resultado deseado, cambiará de táctica y atacará más globalmente y con mayor astucia. Ahora ya no se les perseguiría. Siempre y cuando ellos renuncien hasta el derecho de sentirse gitano. Les lanza el señuelo de la integración, como a cualquiera otro ciudadano de la España ilustrada, pero dispone que los nómadas que no se dejen reducir
sean marcados en la espalda con hierro ardiente, y que llevare las armas de Castilla. Si la reina Isabel había obligado a los moros de Granada a identificarse, portando en el hombro un retal encarnado, y había obligado a las mujeres judías y moriscas a señalarse con un pedazo de paño turquí de 4 dedos de ancho, y si los nazis marcarían después a los gitanos con una seta de Siegner sobre su carne, Florida Blanca dispondrá que sean marcados a fuego los gitanos que hubieren desobedecido ya una vez a la ley, para así comprobar la reincidencia e imponerles irremisiblemente la pena de muerte. Esa forma de control policíaco, bastante más odioso aún que la del moderno fichero, suponía un paso adelante en el rechazo del ser gitano. Antes se les marcaba fuego para castigarles. Ahora se les marcaría fuego para tenerlos controlados. Si en 1570 y 1581 Felipe II prohíbe a los gitanos viajar a las Indias y decreta que aquellos que ya hubieran llegado a ellas luego que sean hallados, les envíen a estos reinos, embarcándoles en los primeros navíos con sus mujeres, e hijos, y criados, y no permitan que por ninguna razón o causa que aleguen, queden alguno en las Indias ni sus islas adyacentes. Campomanes en cambio, propondrá desembarazarse de estos enojosos mamíferos, embarcándolos a todos hacia los países de ultramar. Botey señala que en el mismo clima europeo en que brota la propuesta de Campomanes, el primer cónsul de Francia Napoleón rodeó a todos los gitanos del País Vasco, en una sola noche, con una inmensa red de policías, y fueron conducidos a los puertos del Atlántico para ser llevados a colonias. Si los franceses limpiaron una zona de su país con este procedimiento acariciado por Campomanes, el despotismo ilustrado español tratará de limpiar a España entera de gitanos mediante la integración obligatoria. Prohibirá que sean llamados gitanos, y tratará de prohibir incluso que se sientan gitanos ellos mismos. De aquella época proviene una aguda reflexión gitana. Aliries Krajimikovo Aliries Caló. La ley de los reyes han destruido la ley de los gitanos. En tiempo del arzobispo de Talavera, no será sino una de las abundantes prohibiciones con Carlos III, acosará la libertad del gitano. Con inteligente serenidad, Botey señala que ya es hora de desplazar en la mentalidad común el centro de gravedad del problema gitano, que oscila entre el pintoresquismo y la preocupación por su pobreza hereditaria. El centro de su tragedia es otro: el choque entre dos culturas. La historia del gitano en España, no solo en España como ya vimos, prueba la agudeza de esa reflexión de Botey. Pero en ningún momento de esa historia de huidas, amenazas, castigos y repulsas, el gitano estuvo tan cerca de la pérdida total de su identidad como en tiempos del gobierno de Carlos III. Agreda al gitano, amenaza con exterminarlo físicamente, pero, pese a sus estremecedoras formulaciones, no supone un decidido y meticuloso exterminio de su identidad. El rey Felipe V, quien por primera vez en España había autorizado su captura incluso en el interior de los templos, en 1745, ordena darles caza a hierro y fuego y agrega que todos los que tienen vecindad se restituyan en término de 15 días a los lugares de su domicilio, pena de ser declarados, pasado este término, por bandidos públicos, y de que, por el mismo hecho de ser encontrados con armas, o sin ellas, fuera de los términos de su vencimiento, sea lícito hacer sobre ellos armas, y quitarle la vida. Que pasado el referido término, se encarguen estrechísimamente a los comandantes generales, intendentes y corregidores, que por sí, o por personas de integridad, y de su mayor satisfacción, salga con tropas armados, y si lo hubiere, con milicias, y sus oficiales, acompañados de rondas de a caballo destinadas al resguardo de las rentas, a correr todo el distrito de jurisdicciones, haciendo las diligencias convenientes para aprehender a los gitanos y gitanos que encuentren por los caminos públicos u otros lugares fuera de su vecindario, y solo por el hecho de la contravención se les imponga la pena de muerte. Si disposiciones de este tipo no habrá conseguido exterminar ni modificar sustancialmente el ser gitano, cabe pensar que el despotismo ilustrado vio claro que había de cambiar, ampliar y mejorar los procedimientos. Y lo hizo. La pragmática de Carlos III,
hecha pública el 19 de septiembre de 1783 y tutelada regla para contener y castigar la vagancia y otros excesos de los llamados gitanos. Es el documento que convierte en ley el fin propuesto durante siglos de intolerancia, de incomprensión ante la autonomía de otros sistemas culturales, de exasperada soberbia y desprecio y miedo a la otredad. El infierno son los otros, ha escrito infernalmente Jean Sartre. Carlos III debió de tenerlo presente al firmar el articulado de una ley que pretendía abolir, a la fuerza, ese infierno. Ahora, por fin, vamos a ver de cerca el articulado de esa ley. Su Majestad Carlos III empuja contra la pared a la raza gitana. Declaró que los que llaman y se dicen gitanos, no lo son por origen ni por naturaleza, ni provienen de raíz infecta alguna. Como toda sentencia dictada por la intolerancia, la prepotencia, la soberbia, esa línea son un laberinto. Pero su Majestad sabía muy bien que si hay gitanos, que los hay de origen, y por naturaleza. Sabía muy bien que provenían, como se creía entonces, del Egipto Menor. Pero como era rey, decide con dos líneas, que no existen. Su Majestad escribe con tiza en un espejo la palabra gitano. Pasa sobre esa tiza un pañuelo de encaje y así, los borra para siempre. Con limpieza, con eficacia minuciosa, en el todo y en el detalle. No basta que él ordene la no existencia de la identidad del gitano, ni siquiera que mande a los mismos gitanos que colaboren en ese escamoteo, de buen grado, aunque bajo amenaza de las contenidas abajo. Prohíbe también a todos sus vasallos que llamen o nombren a los pretendos con el nombre de gitano. Baxó las penas de los que injurian a con acento otros de palabra, o con acento por escrito. Es decir, todos los habitantes de la nación han de colaborar con la decisión del rey. El vocablo gitano pasa a ser una injuria. Y ahora, ya resuelto el problema, no existe el gitano, no existe el ser otro, no existe el infierno. Yo decido lo que es identidad, y lo que no lo es. O dicho de otro modo, mi autoridad es creadora de identidad de todo ser, o dicho de otro modo, no hay ser que sea, sino, es lo que mi autoridad decide sobre el ser. Es decir, yo soy, el ser del otro es su obediencia. Ahora sí, ahora, su Majestad comienza a desplegar el privilegio de los reyes. Decide ser magnánimo. Es mi voluntad, que los que abandonen aquel método de vida, traje, lengua, o con acento jeringosa, los lingüistas futuros descubrirán, señor, que tal jeringosa es un idioma que procede del sánscrito. Dicho sea con respeto, Majestad, sean admitidos a cualesquiera oficio, o con acento, destino a con acento que se les aplicaren, como también en cualesquiera gremio, o con acento comunidades, sin que se les ponga, o con acento admitan, en juicio ni fuera de él, obstáculo ni contradicción con este pretexto. A los que condixere y rehusaren la admisión a con acento, sus oficios y gremios a con acento, esta clase de gentes enmendadas, se les multará por primera vez en 10 ducados, por la segunda 20, y por la tercera en doble cantidad. No debemos negarlo. Su Majestad Carlos III no carecía, a firmar esta ley, de cierta benevolencia y equidad. No debemos ignorar, de paso, que se trataba de borrar la identidad del gitano, y, a la vez, incorporar buen número de brazos al proceso de producción de la época, vale decir, al proceso de explotación. El plazo fijado para la transformación de estos nómadas improductivos y desobedientes en fuerza de trabajo fue 90 días, pasados los cuales comienzan a cumplir las penas, en gradación proporcional a los delitos. Se les perseguirá por la justicia, formando proceso y lista de ellos. Esas listas pasarían a mano de los corregidores de las cabezas de partido, y de ahí a la sala del crimen del territorio correspondiente. La sala, en vista de lo que resulte, y de estar verificada la contravención, mandará inmediatamente, sin figura de juicio, sellar en las espaldas a con acento los contraventores con un pequeño hierro ardiente, que tendrá dispuesto en las cabezas de partido, con las armas de Castilla.
Aquí, Su Majestad debe haber hecho memoria sobre la severidad de sus antecesores y quiere dejar bien sentado su propia misericordia. Conmuto en esta pena del sello, por ahora, y por la primera contravención de muerte que me ha consultado, y la de cortar las orejas a esta clase de gente, que contenían las leyes de reino. Con más o menos reticencia, esta clase de gente le están agradecidas, Majestad, por ahora. También les están agradecidas por exceptuar de este castigo a los niños y a los jóvenes de ambos sexos menores de 16 años, aunque su decisión, señor, de arrebatarlos de sus padres para obligarlos a aprender un oficio rentable a la corona, o recluirlos en letales hospicios, llenos de normas y caridad, de obligaciones y oraciones, quizá no pareciese tan misericordiosa ni a sus padres ni a ellos. La identidad del gitanos se articula en grupo, señor, y el peor castigo que puede caer sobre el gitano, peor que la muerte, Majestad, es la separación. Fuera del grupo, el gitano no es su sangre, su mundo emocional, así lo reconoce desde hace muchos siglos. Porque para el gitano también existe el otro, que puede ser cruel, perseguidor, intolerante, y hasta sanguinario. Fuera del grupo, el gitano es un pobre ignorante perplejo, con todas sus emociones desorientadas, y con el destino astillado y desolado. Verificado el sello de los llamados gitanos que fueron inobedientes, se les notificará y apercibirá, que en caso de reincidencia se les impondrá irremisiblemente la pena de muerte, y así se ejecutará solo con el reconocimiento del sello, y la prueba de haber vuelto a con acento su vida anterior. Vos lo habéis dicho, Majestad, no yo. Su vida. Lo cual quiere decir su ser, su pasado, sus costumbres, su relación con la naturaleza, su concepción de la divinidad. El gitano es de talante esencialmente religioso, su vinculación con la magia, sus ropajes, sus avalorios, su culto por los muertos, su respeto por los ancianos, su radical respeto por la felicidad, su necesidad de ser libres, su vida. Pero el monarca ilustrado, y, con él, todos los ilustres monarcas anteriores desde los tiempos de los reyes católicos, sienten un enojo especial por todo individuo que no se elige sedentario y bárbaramente obediente. Y entre los seres errantes y orgullosos, los más visibles y más recalcitrantes, los gitanos. Entonces se les odia, se pretende inmovilizarlos, domesticarlos. El despotismo ilustrado y los gitanos. Por Félix Grande Lara. Comunicado del Simposio Gitano 1980. Madrid, España. También don Tomás Calvo Buesa escribe acerca de los gitanos. Hace casi 500 años, los han forzado a meterse independientemente de su voluntad individual o lectiva como etnia, en una sedentarización y proletariado. Estos procesos sociales, que están interrelacionados, han cambiado, y lo harán profundamente más en el futuro, las formas tradicionales y culturales del comportamiento del pueblo gitano, en áreas tan decisivas como las relaciones entre padres e hijos, jóvenes y ancianos, relaciones con la sociedad paya, etc. La carreta y la tienda han dejado de ser una realidad colectiva para pasar a ser decisivos símbolos mitológicos de los gitanos del futuro. De todas formas, lo más interesante es preguntarse por la futura evolución de la cultura gitana, una vez que ha comenzado decisivamente a entrar en el sistema productivo español, cómo se está presentando y cómo se prevé el futuro de la integración, la asimilación o culturización gitana. Partiendo del análisis comparativo con otras minorías étnicas, y de la misma experiencia de los gitanos en España, debe rechazarse la teoría de la asimilación o conversión progresiva del gitano en payo. Trágica, y desgraciadamente promocionarse, es aceptar las reglas del juego y conducta de la sociedad paya, que es quien tiene el poder y el dinero, y quien marca una sola escalera de movilidad social, igual para payos y gitanos, y también para gitanas. A las mujeres de las minorías étnicas que quieran promocionarse, atención a las comillas, la sociedad dominante les impondrá el romper muchos tabúes grupales, con lo cual hallará el desprecio y oposición de su propio grupo étnico,
Por ello hay dos baluartes que todas minorías étnicas defienden hasta el final: sus mujeres y sus ancianos. Ellos representan el último tesoro étnico, el vientre grupal, y el saber ancestral que no hay que entregar a la sociedad dominante. Aunque nos proleticemos, nos asimilemos, vistamos igual, nos eduquemos, estemos perdiendo nuestros valores y costumbres, no queremos entregar nuestras mujeres y ancianos. Por eso el día, ojalá sea tarde o nunca, que nuestros asilos estén llenos de ancianos gitanos abandonados, o veamos en la calle abundantes jóvenes gitanas que en vez de rosas vendan sus cuerpos, es el indicador sociológico